Muy buen día, mucho gusto. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ángel Mauricio Sanabria. Soy estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad Católica del Norte y en el día de hoy voy a hacer el taller de práctica de la materia Matemáticas Operativas, cuyo docente es Michael Felipe Segura. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de aplicación de la ley del seno. Entonces, el problema se llama rastreo de un satélite. El problema dice, la trayectoria de un satélite que orbita la Tierra ocasiona que pasa directamente sobre dos estaciones de rastreo A y B, que están separadas sobre 50 millas. Cuando está sobre una de las dos estaciones, los ángulos de elevación en A y en B son 87 grados y 84,2 respectivamente. Nos preguntan, ¿qué tan lejos está el satélite de la estación A y a qué altura respecto al suelo está el satélite? Entonces, primero para ello, recreamos la situación como está aquí, como aparece acá. Hasta ahí esa es la información que tenemos. Entonces pasamos luego a hacer, digamos, el triángulo que está ahí explícito. Entonces llamamos X a esa distancia que queremos contestar, que es decir, la distancia del satélite de la estación A, teniéndose este triángulo. Recordemos que están separados 50 millas de una estación a la otra, que ese es el problema. El dibujo no lo decía, pero aquí lo vamos a colocar. Luego, para abordar este problema, requerimos obtener, mejor dicho, una información preliminar, la cual consiste en, tenemos nosotros que este ángulo azul más este ángulo verde son ángulos adyacentes y si nosotros vemos hacen como un arco de 180 grados. Entonces, como tenemos solamente 87, vamos a obtener este 93. ¿Cómo lo obtenemos? Pues sabemos que este ángulo azul es la suma de este más 180 menos este ángulo, porque sabemos que los dos suman 180. Entonces, despejando, me queda pues que el ángulo azul es el 180 menos el ángulo verde. Pero habíamos dicho que el ángulo verde era 87. Por lo tanto, el ángulo azul me mide 93 como se ve aquí en la gráfica. Ahora bien, tenemos nosotros en este triángulo ABC este ángulo y este ángulo hallado hasta ahora. Vamos a hallar este 2,8. ¿Cómo lo obtenemos? Entonces tenemos que este ángulo rojo más el ángulo verde más el ángulo azul suman 180 grados por ser la suma de los ángulos internos de un triángulo plano. Entonces, despejando el ángulo rojo, nos queda que el ángulo rojo es 180 menos la suma de estos dos ángulos, para un total de 2,8. Ahora bien, ya tenemos nosotros en este triángulo que no es rectángulo porque este ángulo es mayor de 90, entonces podemos mirar qué ley podemos aplicar a ese triángulo oblicuo ángulo. Luego, pues, como yo tengo dos ángulos, ¿cierto? Tengo tres, pero en particular tengo dos. Y tengo uno de los lados opuestos a uno de los ángulos que yo conozco, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar la ley del seno, que dice esta expresión de acá. Ahora bien, yo voy a obtener esta X. ¿Cómo la obtengo yo? Entonces, ¿qué tengo yo de datos? Tengo que este es el lado opuesto a este ángulo y tengo que este lado es opuesto a este ángulo. Entonces, reemplazando, tengo esta información ahí. Ahora, pues despejando la X, me da pues esto que está diciendo, pasa a multiplicar y me da que 1018,3 millas es la respuesta a lo que nos preguntan. Es decir, ¿qué tan lejos está el satélite de la estación A? Entonces decimos, está lejos
18,3 millas aproximadamente. Ahora bien, queremos abordar la segunda pregunta, entonces tenemos que mirar qué más información podemos sacar. Entonces, para ello, tenemos actualmente esta información. Ahora vamos a hallar este dato de acá. Va a ser muy útil para lo que sigue. Entonces, volviendo a aplicar la ley del seno, ¿cierto? Entonces, yo puedo sustituir acá y despejando la y, pues esto que está yendo pasa a multiplicar, me da 1022,1 millas. Ahora bien, sabemos nosotros que la distancia de un punto a una recta es la perpendicular, ¿cierto? La distancia más corta. Entonces yo tengo ahora este triángulo. Como nos piden la altura del piso del satélite, ¿cierto? Respecto al piso, entonces trazamos la perpendicular encontrando este triángulo rectángulo. Ya con lo que vimos en clase, con lo que se vio en clase, podemos aplicar una razón trigonométrica que me relacione el ángulo opuesto y su hipotenusa. Esa es el seno. Y ya aplicando el seno de ese ángulo, entonces despejando me queda 1016,86. Entonces la respuesta, ¿a qué altura respecto al suelo está el satélite? Entonces la respuesta a esa pregunta es 1016,81 millas aproximadamente. Con esto se modeló el propósito de la práctica y es ver en ejercicio aplicativo la ley del seno. Muchas gracias por escucharme. Buen día.